Ok, esta, digamos, tercer parte del proceso es, trata un poquito de ver cómo empezamos a trabajar con el vivado. Primero, vamos a comentar qué es el vivado, cuál es su función, para qué sirve, y la idea es cómo comenzar a hacer un trabajo en el vivado. No vamos a desarrollar, digamos, como tal un proyecto en este momento. En el siguiente video ya haremos un proyecto, aunque sea muy pequeño, pero completo para ver todo el proceso. Pero ahorita estamos como en la primera parte para asegurarnos de que en las siguientes sesiones ya tengamos todo listo y sepamos cómo hacerle para entrar a trabajar, dado que ya tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, primero comentarles que Vivado ha cambiado mucho. A lo mejor hay quien tenga por ahí un Vivado un poco más antiguo y, y pues ya que esto ya está muy diferente a lo que yo veía antes. Yo creo que el nuevo Vivado es mucho más intuitivo, más claro de verse, de hacer las cosas. Van a ver ustedes que, digamos, rápidamente podemos empezar a trabajar con el problema que a nosotros nos atañe, que es diseño digital. ¿Por qué? Porque Vivado es una herramienta que, si bien está pensada en que nosotros podamos hacer diseño digital, va mucho más allá de eso, ¿verdad? Vivado es una herramienta para el diseño de sistemas embebidos. O sea, nosotros podemos en Vivado hacer sistemas embebidos bastante poderosos, ¿verdad? Utilizando interfaces de comunicación bastante robustas, y podemos hacer sistemas verdaderamente complejos, ¿verdad? Vivado me da la oportunidad de integrar procesadores, ya sea soft procesos o hard processor, dentro de mi FPGA, o en su caso en el System on Chip, y de agregarle lo que nosotros denominamos IP cores, que es el hardware que se desarrolla. Y esos IP cores pueden ser creados ya sea por nosotros mismos o pueden ser creados por terceros. O sea, parte de este negocio es que no vamos a hacer todo nosotros, sino que podemos comprar o licencias de un hardware que un tercero ya hizo y que nos da la licencia para que nosotros lo podamos utilizar. Y entonces Vivado me permite integrar procesadores, DMA, IP cores de diferentes cosas, que tengan diferentes funciones, ya sea propios o de terceros, y entonces podemos crear realmente un sistema embebido. Aparte, Vivado me permite crear tanto la parte, digamos, del uso o de la operación del circuito que yo hice, eh, tanto la parte de software como la parte de hardware. Entonces, es un sistema muy grande. Nosotros vamos a dedicarnos ahorita nada más a ver cómo le podemos hacer para hacer los circuitos que a mí me interesa ir viendo ahorita, ¿no? No se preocupen mucho si ven demasiadas cosas. Vamos a ver solamente lo que necesitamos, y conforme vayamos avanzando, pues vamos viendo los nuevos, las nuevas herramientas o los nuevos elementos dentro del Vivado para hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir mi escritorio, y si todo quedó bien instalado, lo que tengo que hacer yo es me aparece el icono del Vivado
2021.1. Simplemente darle doble clic para entrar. Como les había comentado en el video anterior, Vivado se carga todo lo que va a utilizar en memoria, entonces se tarda un ratito en hacer la carga. No se desesperen. Sobre todo la primera ocasión se tarda un poquito más, ¿verdad? La primera pantalla que nos pone Vivado cuando entramos a trabajar con él es esta, ¿no? O sea, una ventana un poco que nos da la oportunidad de hacer un quick start que le llama, o sea, un arranque rápido, ya sea creando un proyecto nuevo o abriendo un proyecto que ya tengamos hecho o abriendo un proyecto de ejemplo, ¿verdad? Lo que yo les voy a dar ahorita, o lo que les voy a comentar ahorita es cómo se supone, por ejemplo, ahorita que lo acabamos de instalar y todo, yo ya lo tenía instalado, como ya lo tenía yo instalado, por eso ven que aquí del lado derecho me aparecen algunos pequeños proyectitos que yo he estado haciendo, digamos, para hacer pruebas, ¿verdad? Pero supongo que a ustedes pues les debe aparecer esto inicialmente vacío. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para crear un proyecto, o sea, en Vivado lo que nosotros hacemos son proyectos y dentro de esos proyectos se crea toda una estructura, toda una jerarquía de archivos para utilizar el sistema. O sea, cuando nosotros creamos un proyecto, me va a crear un proyecto en una carpeta y si ustedes entran en esa carpeta, van a observar un montonal de archivos, pero no perder de vista que lo que nosotros vamos a hacer ahorita son pequeños proyectitos que van a estar, que tienen como la finalidad aprender diseño digital y ese diseño digital lo vamos a aprender en Verilog. Entonces, a los archivitos que le vamos a poner, digamos, como atención, son a los archivos de Verilog, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un proyecto. Voy a decir que voy a crear un proyecto. Me dice, me aparece la siguiente ventana, crear un nuevo proyecto. Sí, le digo que sí, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a crear? Yo les recomiendo que de una buena vez, o digamos ahorita de antemano, puedan crear una carpetita en C o en donde ustedes quieran, una carpetita donde vayan a guardar todos los proyectos que vayamos a hacer, para ser un poco ordenados, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí una carpeta que se llama Arquitectura de Computadoras y todos los proyectos que estoy haciendo los estoy creando dentro de esta carpeta. O sea que si yo veo, en C, yo tengo aquí mi carpeta que se llama Arquitectura de Computadoras y aquí tengo los proyectos que he hecho, ¿no? Simplemente para ser ordenados en ese sentido. Aquí me dice que si crea un subdirectorio por cada proyecto. Sí, yo creo que es conveniente que cada proyecto tenga sus propias cosas y que tenga su propio subdirectorio para después no estarnos haciendo, equivocándonos de uno con otro, ¿no? Y simplemente me dice, oye, dame el nombre del proyecto, ¿verdad? Dame el nombre del proyecto, déjenme nomás checo qué nombres tengo. Bueno, aquí tengo uno que se llama Práctica 1, voy a hacer uno que se llame Práctica 2, pero realmente vamos a ponerle aquí Práctica 1, nada más, ¿verdad?
Se supone que con las nuevas versiones de Windows, nosotros podríamos tener la capacidad de crear los directorios con espacios y ese tipo de cosas. Anteriormente, las herramientas de Xilinx le sufrían al asunto de poner cosas medio o nombres medio extraños en las rutas, porque todo lo maneja a través de la ruta, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sería C, dos puntos, diagonal, arquitectura de computadoras, diagonal, práctica 1, diagonal, todos ¿cómo se llama? Las carpetas o subcarpetas que vaya a hacer. Entonces, a veces si le poníamos espacios o caracteres así como una ñ, por ejemplo, o un acento, pues se hace bolas. Yo no sé, la verdad es que eso no lo he verificado si ya se libró de eso, pero como yo vengo trabajando desde hace tiempo con Xilinx y quedé un poco con ese asunto que pasaba, yo siempre, nunca le pongo espacios, nunca le pongo caracteres especiales. Si quisiera que llevara un espacio, pues le pondría ahí práctica, guión bajo 1, ¿verdad? Para que fuera diferente de la otra, y ya, ¿no? Para que no se haga, no tenga problemas en la resolución de las rutas. Next. Y entonces me dice que qué tipo de proyecto voy a hacer. Como les dije, Vivado tiene la capacidad de hacer un montonal de cosas, ¿no? Y me dice que qué tipo de proyecto quiero hacer. Bueno, ahorita vamos a hablar de proyectos tipo RTL, de lenguaje de transferencia de registros, que eso es lo que quiere decir RTL, lenguaje de transferencia de registros. Y me dice, fíjense que aquí me dice que si quiere especificar fuentes, o sea, yo por ejemplo, algo que es muy útil o que es muy común que se haga cuando se desarrollan sistemas embebidos, es que no empecemos de cero. Nosotros ahorita sí vamos a empezar de cero porque estamos realmente empezando a ver cómo funciona todo este negocio. Pero en un futuro, si ustedes ya hicieron un circuito que hace algo, en un proyecto futuro, pues no lo van a volver a hacer, ¿verdad? Entonces, yo ya lo hice, yo ya sé que jala y le voy a agregar cosas, entonces yo podría especificar fuentes o no especificarlas desde el inicio. O sea, si se fijan aquí me dice, no especifiques fuentes en este tiempo. Lo voy a dejar así para que vean qué es lo que sale. Pero si yo lo palomeo, me va a llevar directamente. ¿Sabes qué? Pues no tienes nada. ¿Sí? Y que los proyectos sean extendibles a la plataforma de Vitis, no quiero que sean extendibles. Entonces, lo voy a dejar por lo pronto así para que vean qué es lo que sale. Es decir, si yo lo dejo así y le doy Next, aquí fíjense que me dice que sume fuentes. O sea, si yo ya tengo archivos previamente creados en Verilog, que yo ya los tengo, yo ya sé que funcionan, pues ya los podría crear, yo ya los podría agregar a mi sistema. Obviamente, pues que no los tengo, ¿verdad? Inclusive me dice que cuál va a ser mi lenguaje con el cual voy a trabajar. Yo le he estado hablando mucho de Verilog, pero podría también ser VHDL. Sin meternos en mucho asunto que es mejor VHDL, Verilog, simplemente a mi gusto y a mi punto de vista, creo que es un poco más claro trabajar con Verilog. Es muy sencillo, no utiliza tantas estructuras y finalmente lo importante en este negocio no es la herramienta, sino, bueno, nuestra herramienta es el diseño. O lo que nosotros queremos aprender en este curso es a diseñar, no a utilizar una herramienta. Claro, la tenemos que utilizar para poder diseñar, pero el objetivo del curso es el diseño. ¿Y el diseño cómo se logra? Pues de la forma más antigua, ¿no? Una hoja y un lápiz, y ahí nos ponemos a diseñar. Ese es el objetivo del curso. O sea, por ejemplo, eh, el decodificador, un decodificador BCD 7 segmentos como el que hemos visto,
¿Qué fue lo que hicimos la clase pasada? Diseñar el decodificador. ¿Cómo lo vamos a implementar? Bueno, vamos a implementar a través de una herramienta, de un lenguaje. La herramienta es nuestro lenguaje, que en este caso va a ser Verelo, ¿verdad? Pero bueno, ya decimos cuál es, le damos Next. Nos habla de un archivo de restricciones. Fíjense, voy a hacer aquí una pausita antes de seguirle y quiero hablar de ese archivo de restricciones. El archivo de restricciones tiene que ver ya específicamente con la tarjeta que nosotros vamos a diseñar. Es decir, la tarjeta con la que nosotros vamos a trabajar es esta, ¿sí? Es una tarjeta que hizo, una vez más repito, una compañía que se llama Digilent y utilizó un Exis 4 DDR. Y esa compañía le puso una serie de elementos a la tarjeta, ¿sí? ¿Qué le puso? Pues nosotros podemos ver que esta tarjeta tiene, por ejemplo, 8 displays. Tiene aquí 8 displays de 7 segmentos. Tiene 16 switches. Tiene 16 switches. Entre los switches y arribita de los switches tiene 16 LEDs. Trae unos push button. Trae aquí 5 push buttons. Es decir, trae un conjunto de cosas. Trae un LED RGB, por ejemplo. Trae un sensor de temperatura. Trae varias cosas para que nosotros podamos trabajar con él. Inclusive trae unos conectores que estos conectores se llaman PMOD. Por si queremos agregar, Digilent te vende unas extensioncitas, ¿verdad? Para nosotros, que quieres un sensor de temperatura, lo puedes clavar ahí. ¿Quieres un sensor de presión? Lo compras y ya nomás lo clavas ahí y puedes empezar a trabajar con él. ¿Quieres por ejemplo, algo que no trae aquí es un teclado? Trae los switches, pero no trae un teclado. ¿Quieres un teclado? Lo puedes poner ahí, ¿verdad? Lo puedes comprar. ¿Qué más trae? Trae conexión VGA, trae conexión Ethernet, trae conexión USB y trae uno de audio. Trae uno de audio. O sea, la tarjetita está bastante completa, se pueden hacer cosas bastante completas. Pero, ¿a qué voy? Que las personas que diseñaron esta tarjeta dijeron, del FPGA lo tengo que conectar. El FPGA tiene puertos de entrada y salida. O sea, el FPGA tiene un montonal de puertos de entrada y salida. ¿Sí? Entonces dice, bueno, pero de esos que tiene, ¿cuáles voy a utilizar yo para esta tarjeta específicamente? ¿Sí? Entonces, este archivo que están viendo ustedes ahí, que dice el archivo restricciones, ellos, si ustedes le piensan un poquito, ellos tuvieron la necesidad de decir, mira, este switch, el de la mera izquierda, el de la mera derecha, lo tengo que conectar obligatoriamente a un pin de mi FPGA. Tiene que estar conectado a un pin. ¿A cuál? Y ellos decidieron, ahorita ustedes no lo van a ver ahí, pero yo les puedo decir, decidieron conectarlo al pin J15. Ni siquiera quiero averiguar la razón por qué se les ocurrió conectarlo ahí al J15, pero ellos dijeron, yo este switch lo voy a conectar al J15. Y el otro switch lo voy a conectar al L16. Y entonces fueron diciendo a dónde se iban a conectar. A dónde, a qué pin del FPGA se iban a conectar todos los elementos de la tarjeta. ¿Sí? Entonces, es como un mapa. Ustedes se fijan, es un pequeño mapa y dice, el pin J15 me conecta con tal, el pin J tal me conecta con tal, el pin J tal me conecta con tal. Y para eso se crea algo que se conoce como el archivo de restricciones. Ese archivo de restricciones, ya también nos lo da Xilinx, ya nos provee un archivo máster de restricciones. Déjenme
Permítanme un segundo y ahorita les digo de dónde lo pueden obtener. Bueno, en el momento que lo pongamos, les digo dónde lo pueden obtener. Espérenme. O sea, lo que me está diciendo en este momento, lo que me está diciendo en este momento es que si ya lo tengo, que si lo quiero agregar, ¿verdad? Entonces, si ya lo tuviera, pues en este momento lo agregaría. Simplemente le digo, no, pues no lo tengo en este momento y le doy next. Aquí llegamos a una parte muy importante, porque es decir, ok, pero ¿con quién vas a trabajar? O sea, primero, antes, eh, nos queda pendiente el archivo de restricciones, en algún momento lo vamos a tener que agregar, pero la función es esa, para decirle del FPGA cómo se relaciona el FPGA que está en la tarjeta con los elementos que están en la tarjeta. Que eso nos quede por ahí pendiente en el video que hagamos, donde ya hagamos un ejemplo al respecto, ¿verdad? Pero entonces aquí, fíjense, me dice, ok, ¿quieres trabajar con qué parte o con qué eh, dispositivo quieres trabajar? Pues miren, Xilinx tiene un montonal de dispositivos. Pero si ustedes se fijan, aquí viene otra opción que se llama Boards. Entonces, si le dan clic aquí en Boards, fíjense que, bueno, les pone aquí un letrerito en verde, dice, si quieren buscar, porque fíjense que yo pude haber instalado el Vivado ahorita, y la semana que entra sale un nuevo board, pues no va a estar, no lo he dado de alta. Entonces me dice que si quiere buscar que si quiero ver nuevos, a ver si hay nuevos. No, o sea, yo lo que voy a hacer aquí es buscar el que a mí me interesa. Y el que a mí me interesa, ¿cuál es? El board. Next, a mí me interesa el Nexus 4 DDR, porque es el board de Nexus, de la tarjeta que voy a utilizar. Es decir, ¿sabes qué? Este proyecto, porque cada proyecto puede ser diferente, este proyecto que voy a crear, lo voy a crear, va a estar creado y va a trabajar sobre la tarjeta Nexus 4 DDR. Next. Me da un summary y le doy finish. Y en este momento, yo ya creé mi proyecto y ya estoy en condiciones de poder trabajar y de poder empezar a hacer lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Que pueda hacer con esa tarjeta que tengo, ¿sí? Entonces, fíjense, fueron 3 pasos lo que vimos ahorita. Instalación del Vivado, instalación del board y cómo crear un primer proyecto. No hemos hecho nada con el proyecto. Voy a parar el video aquí porque era la idea de cómo entrar y cómo crear el primer proyecto. En un siguiente video ya veremos cómo le vamos a hacer para hacer un proyecto. Ya vamos a empezar a platicar de la tarea que les dejé y cómo esa tarea la vamos a integrar en este negocio, ¿verdad? Pero digamos, como primer proyecto o como la creación del proyecto, hasta aquí terminamos. Entonces voy a parar la grabación.